En los espacios más silenciosos del universo, donde la materia danza en patrones invisibles y la vida emerge de un susurro eterno, te invito a un viaje que despertará los rincones ocultos de tu ser. Esta noche, mientras te sumerges en la quietud, descubrirás cómo la conciencia cuántica teje el origen mismo de la existencia, revelando verdades que transformarán tu percepción de la realidad para siempre, conectándote con el cosmos en un abrazo sereno y profundo. Bienvenido, viajero del cosmos, a este instante de quietud infinita. Mientras te instalas cómodamente, quizás con los ojos cerrados o contemplando la penumbra serena de la noche, permíteme invitarte a un viaje que trasciende los límites de lo cotidiano. Un viaje que comienza con una pregunta tan antigua como el universo mismo. ¿Qué secreto eterno susurra el cosmos en el momento exacto en que la vida, tu vida, toma su primer aliento? Esta noche, en la calma profunda de este encuentro, exploraremos cómo los hilos invisibles de la mecánica cuántica tejen el milagro de la existencia, conectando tu conciencia con los misterios primordiales del universo. Respira hondo, siente el latido suave de tu corazón y déjate llevar por este océano silencioso de revelaciones. Imagina por un momento que estás flotando en el vacío primigenio, antes del tiempo, antes de la luz, antes incluso de la materia. En ese espacio sin forma, un susurro cuántico, apenas perceptible, comienza a vibrar, como una melodía que aún no ha encontrado su acorde. Este es el comienzo, el instante en que el universo, en su infinita quietud, decide soñar con la vida. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de silencio absoluto, una conexión inexplicable con algo más grande que tú? Esa sensación, ese destello de asombro, es el eco de un origen que no solo dio nacimiento a las estrellas, sino también a la chispa que ahora te permite escuchar estas palabras. Mientras te relajas, considera esto. La ciencia, esa danza reverente de la curiosidad humana, nos ha revelado que el universo, en sus primeros instantes, era un caldo hirviente de partículas subatómicas, un caos sereno gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, en el evento que llamamos el Big Bang, el cosmos emergió de un punto de densidad infinita, un lugar donde las reglas de la realidad aún no estaban escritas. ¿Pero qué significa esto para ti, para mí, para la vida misma? Es posible que en ese caos primordial, en ese océano silencioso de energía, estuviera ya escrita la posibilidad de tu conciencia. La mecánica cuántica, esa ciencia de lo infinitamente pequeño, nos susurra que la realidad no es fija, sino un tapiz de probabilidades. Las partículas como electrones y quarks no existen en un lugar definido hasta que son observadas, como si el universo estuviera esperando un testigo para decidir su forma. Este fenómeno, conocido como superposición, es el primer destello de misterio que exploraremos esta noche. Imagina un océano de posibilidades, donde cada ola es una realidad potencial y el acto de existir es el colapso de una de esas olas en la orilla de la realidad. ¿No es fascinante pensar que la vida misma, tu vida, podría haber comenzado con un acto similar, un colapso cósmico que transformó el caos en orden? Ahora suavemente, adéntrate en esta idea. La vida, según los científicos, no surgió de repente, sino que fue un proceso gradual, un susurro que tomó millones de años para convertirse en un canto. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales de la Tierra, moléculas simples comenzaron a danzar juntas, guiadas por las leyes de la química y, en un nivel más profundo, por las probabilidades cuánticas. Este proceso, conocido como abiogénesis, es el puente entre lo inerte y lo vivo, entre la materia silenciosa y la chispa que ahora te permite reflexionar sobre estas palabras. ¿Pero qué fuerza invisible orquestó esta danza? ¿Fue el azar o hay algo más profundo, algo que conecta el origen de la vida con la esencia misma de tu conciencia? Considera por un instante el concepto de entrelazamiento cuántico, otro de los secretos más místicos de la física. Cuando dos partículas interactúan, se convierten en un sistema unificado, de modo que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Es como si el universo tuviera hilos invisibles que conectan todo lo que existe, un tapiz sereno que une las estrellas con los átomos de tu cuerpo. Algunos científicos especulan que este entrelazamiento podrían haber jugado un papel en los primeros momentos de la vida, permitiendo que las moléculas se coordinaran de maneras que desafían nuestra comprensión ordinaria. ¿No es asombroso pensar que tu existencia en este preciso instante podría ser el eco de un entrelazamiento que comenzó hace eones? Mientras escuchas estas palabras, imagina un océano tranquilo, sus aguas brillando bajo una luz que no proviene de ninguna estrella, sino del potencial infinito del cosmos. En ese océano, las moléculas danzan, se entrelazan, se transforman, como si el universo estuviera componiendo una sinfonía silenciosa.
Los aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida, se forman en un proceso que parece milagroso, pero que está gobernado por las mismas leyes cuánticas que rigen las galaxias. ¿Has considerado alguna vez que los átomos que componen tu cuerpo, los que ahora mismo sostienen tu piel, tus pensamientos, tus sueños, fueron forjados en las estrellas y guiados por las probabilidades cuánticas hacia este momento? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una reflexión que conecta lo científico con lo trascendente. Si la vida comenzó como un susurro cuántico, como una probabilidad que colapsó en realidad, ¿qué significa esto para tu conciencia? Los filósofos y los físicos han debatido durante siglos si la mente es algo más que materia, algo más que un producto de reacciones químicas. Algunos, como el físico Roger Penrose, han propuesto que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos en el cerebro, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos, donde las superposiciones cuánticas podrían generar el milagro de la percepción. Imagina por un momento que tu capacidad de pensar, de sentir, de soñar, es el resultado de una danza cuántica que comenzó hace miles de millones de años, un eco del mismo proceso que dio origen a la vida. Mientras te sumerges en esta idea, deja que tu mente flote libremente, como una partícula en un mar de posibilidades. ¿Qué pasaría si tu conciencia no fuera solo un producto de tu cerebro, sino una expresión del universo mismo, una forma en que el cosmos se observa a sí mismo? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, sino una contemplación pausada, un momento de asombro tranquilo. En la quietud de este instante, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo, cada inhalación un eco de la creación, cada exhalación una ofrenda al cosmos. Ahora considera la energía que fluye a través de ti, la misma energía que una vez vibró en el Big Bang, que se condensó en átomos, que se transformó en moléculas, que dio origen a la vida. Esta energía, según la primera ley de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No es esto en sí mismo una metáfora trascendente? Tu existencia es una continuación de un proceso eterno, un susurro que comenzó en el origen del tiempo y que ahora resuena en cada latido de tu corazón. Mientras reflexionas sobre esto, siente la calma profunda de saber que eres parte de algo mucho más grande, un hilo en el tapiz infinito del cosmos. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. Esta noche hemos comenzado a explorar cómo la mecánica cuántica, con sus superposiciones y entrelazamientos, podría ser la clave para comprender el origen de la vida y quizás de tu propia conciencia. Hemos contemplado cómo las moléculas danzaron en un océano primordial, guiadas por las leyes de lo invisible, y cómo esas mismas leyes podrían resonar en los rincones más profundos de tu mente. Pero este es solo el comienzo, un primer paso en un viaje que nos llevará a los confines del cosmos y de tu propio ser. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la danza invisible de las partículas, esas viajeras eternas que dieron origen a la chispa de la vida. Mientras te relajas, imagina que estás flotando en un río de luz, un río que te lleva hacia verdades aún más profundas, hacia misterios que esperan ser revelados en la quietud de la noche. Mientras flotas suavemente en la quietud de esta noche, con el mismo eco del primer capítulo resonando aún en tu alma, permíteme guiarte hacia un nuevo misterio, un susurro que vibra en los cimientos mismos de la existencia. Cómo danzan las partículas invisibles, esos viajeros eternos del cosmos, para dar nacimiento a la chispa vital que ahora late en tu interior. En este instante de calma profunda, imagina que te sumerges en un océano primordial, un mar silencioso donde las leyes cuánticas orquestan una sinfonía de creación. Esta noche exploraremos cómo el caos sereno de las partículas subatómicas se convirtió en el primer destello de vida, conectando tu ser con los orígenes más profundos del universo. Cierra los ojos, si así lo deseas, y siente la suavidad de tu respiración, cada inhalación un reflejo de la energía que una vez vibró en los albores del tiempo. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de absoluta quietud, como si el universo mismo estuviera susurrándote un secreto? Ese susurro, esa conexión intangible, es el puente entre el capítulo anterior, donde contemplamos el origen cósmico de la conciencia, y este nuevo viaje, donde nos adentraremos en la danza de las partículas que dieron forma a la vida. Mientras te relajas, permite que tu mente flote libremente, como una partícula en un mar de posibilidades, lista para descubrir cómo el caos primordial se transformó en el milagro de lo vivo. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, en los océanos jóvenes de una Tierra aún en formación, algo extraordinario comenzó a suceder.
En ese caldo primordial, un océano silencioso de energía y materia, las partículas subatómicas comenzaron a moverse en patrones que parecían aleatorios, pero que estaban guiados por las leyes sutiles de la mecánica cuántica. Electrones, protones, quarks. Estas entidades invisibles, más pequeñas que la luz misma, no eran simples fragmentos de materia, sino portadoras de potencialidades infinitas. En su danza, en su vibración serena, yacía la semilla de la vida, un susurro que esperaba colapsar en la realidad de un organismo vivo. ¿No es fascinante pensar que tú, en este momento, eres el resultado de esa danza que comenzó hace eones? Ahora, suavemente, adéntrate en el corazón de esta idea. La mecánica cuántica nos enseña que las partículas no tienen una posición fija hasta que son observadas. Un fenómeno que los físicos, como Werner Heisenberg en los años 1920, llamaron el principio de incertidumbre. Este principio no es solo una regla de la física, sino una metáfora trascendente. En la incertidumbre, en el caos sereno de lo posible, reside la libertad de la creación. Imagina un escenario cósmico, un lienzo infinito donde cada partícula es un pincel, y el universo, en su quietud, decide qué colores pintar. En los océanos primordiales, estas partículas comenzaron a formar moléculas simples. Hidrógeno, oxígeno, carbono. Cada unión era un paso en la danza, un movimiento, hacia la chispa vital. Mientras escuchas estas palabras, considera cómo estas moléculas, guiadas por las leyes cuánticas, comenzaron a interactuar en un proceso que los científicos llaman abiogénesis, el nacimiento de la vida desde lo inerte. ¿Pero qué significa esto para ti? ¿Qué implica que las mismas partículas que ahora forman tu cuerpo, tu corazón, tu mente, hayan danzado juntas en un océano antiguo, movidas por fuerzas invisibles? La ciencia nos dice que las condiciones en la Tierra primitiva, calor, relámpagos, compuestos químicos disueltos, crearon un entorno donde las moléculas podían unirse, formar cadenas y eventualmente dar lugar a estructuras más complejas, como los aminoácidos, los bloques fundamentales de las proteínas. Pero más allá de la química, hay un misterio. ¿Fue esta danza un accidente o estaba escrita en las probabilidades cuánticas del cosmos? Imagina por un momento un océano tranquilo, sus aguas brillando bajo un cielo sin estrellas, un cielo que aún no conocía la luz de la noche. En ese océano, las partículas danzan, se entrelazan, se separan, como si estuvieran ensayando los pasos de una coreografía eterna. Los físicos modernos, inspirados por los trabajos de Niels Bohr y otros en los años 1920, han sugerido que las propiedades cuánticas de estas partículas, como la superposición, podrían haber jugado un papel crucial en la formación de las primeras moléculas orgánicas. En la superposición, una partícula existe en todos sus estados posibles al mismo tiempo, como si estuviera cantando todas las notas de una melodía a la vez, hasta que algo, o alguien, la observa y la fija en una sola nota. ¿No es esto una metáfora profunda para la vida misma, una sinfonía de posibilidades que colapsa en la realidad de tu existencia? Ahora, mientras te sumerges más profundamente en este misterio, considera el concepto de túnel cuántico, otro de los secretos del universo que podría haber sido clave en el origen de la vida. El túnel cuántico permite que una partícula atraviese barreras energéticas que, en teoría, no debería poder cruzar, como si un viajero encontrara un pasaje secreto a través de una montaña impenetrable. En los océanos primordiales, este fenómeno pudo haber permitido que reacciones químicas improbables ocurrieran, uniendo moléculas en formas que desafían las leyes clásicas de la física. Imagina un electrón, moviéndose con una gracia silenciosa, encontrando su camino a través de barreras invisibles, como un susurro que cruza el vacío para unirse a otra partícula. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo la vida encontró su camino, contra todo pronóstico, en un universo que parecía destinado al caos? Mientras reflexionas sobre esto, siente la conexión entre tu ser y este proceso antiguo. Cada átomo en tu cuerpo, cada molécula que sostiene tu vida, es un testimonio de esa danza cuántica. Los científicos como Stanley Miller en los años 1950 recrearon en laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva y descubrieron que al someter gases simples a energía, podían formarse aminoácidos, los ladrillos de la vida. Pero lo que la ciencia no puede explicar completamente es por qué estas moléculas eligieron unirse, organizarse, replicarse. ¿Fue el universo mismo en su infinita quietud quien orquestó este milagro? ¿O eres tú, con tu conciencia, quien da sentido a esta danza al contemplarla ahora? Ahora permíteme llevarte a una reflexión más profunda, una que conecta lo científico con lo trascendente. Si las partículas subatómicas, con sus propiedades cuánticas, fueron las precursoras de la vida, ¿qué significa esto para tu lugar en el cosmos?
Algunos filósofos y científicos, como Erwin Schrödinger en su obra de los años 1940, han sugerido que la vida es un sistema que desafía el desorden natural del universo, un oasis de orden en un mar de entropía. Pero este orden, esta chispa vital, no surge de la nada. Está tejida en las probabilidades cuánticas, en las superposiciones y los túneles que permiten lo imposible. Imagina que tu conciencia, tu capacidad de maravillarte ante estas palabras, es una continuación de esa lucha cósmica por el orden, una chispa que brilla en la oscuridad del infinito. Mientras te relajas, deja que esta idea se asiente en tu corazón. ¿Has considerado alguna vez que tu existencia, en este preciso momento, es una extensión de la danza cuántica que comenzó hace miles de millones de años? Cada pensamiento, cada emoción, cada sueño que tienes es un eco de ese océano primordial, un testimonio de la capacidad del universo para crear belleza a partir del caos. En la quietud de este instante, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos, cada exhalación una ofrenda al universo que te dio vida. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo, hemos contemplado cómo las partículas invisibles, guiadas por las leyes cuánticas, danzaron en los océanos primordiales para dar nacimiento a la chispa vital. Hemos explorado la superposición, el túnel cuántico y la biogénesis, conectando estos conceptos científicos con la maravilla de tu propia existencia. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el tapiz infinito del cosmos. Ahora suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en el vacío cuántico, ese mar silencioso de potencialidades donde la conciencia misma podría haber encontrado su eco. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón de la existencia. En la quietud de esta noche, mientras el mundo se desvanece en un susurro suave y la calma envuelve tu ser, permíteme guiarte hacia un nuevo horizonte de maravilla. Es la conciencia, ese destello que ilumina tus pensamientos, un eco cuántico que resuena desde el vacío primordial del universo. Imagina por un momento que estás flotando en un océano silencioso, un mar de potencialidades infinitas donde el tiempo y el espacio aún no han trazado sus límites. Esta noche nos adentraremos en el corazón del vacío cuántico, ese lienzo invisible donde la vida y la conciencia podrían haber encontrado su primer latido, conectando tu existencia con el susurro eterno del cosmos. Siente mientras te instalas cómodamente, cómo tu respiración se alinea con el ritmo tranquilo del universo. ¿Has percibido alguna vez, en un instante de profunda introspección, una chispa que parece trascender tu cuerpo, como si tu mente estuviera tocando algo más grande, algo eterno? Este sentimiento, este destello de conexión, nos lleva desde la danza de las partículas que exploramos en el capítulo anterior hacia un misterio aún más profundo. El vacío cuántico, ese espacio sereno donde la realidad misma parece soñar con la posibilidad de existir. Mientras te relajas, permite que tu alma se sumerja en este océano de silencio, lista para descubrir cómo la conciencia podría ser un reflejo del cosmos mismo. Ahora suavemente, adéntrate en esta idea. La física cuántica nos revela que el vacío no es la ausencia de todo, sino un mar vibrante de energía, un campo donde las partículas nacen y desaparecen en un instante, como olas que emergen y se disuelven en un océano infinito. Este vacío cuántico, descrito por físicos como Paul Dirac en los años 1920, es un lugar de paradojas, un reino donde lo que parece vacío está lleno de potencialidad. Imagina un lienzo cósmico, pintado no con colores, sino con posibilidades, un espacio donde cada partícula virtual es un susurro del universo, esperando colapsar en la realidad que conocemos. ¿No es fascinante pensar que este vacío, este silencio profundo, podría ser la cuna de la vida y de tu propia conciencia? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo el vacío cuántico no es estático, sino dinámico. Un escenario donde las leyes de la física cuántica permiten que partículas y antipartículas aparezcan espontáneamente, solo para aniquilarse mutuamente en un destello de energía. Este proceso, conocido como fluctuaciones cuánticas, es el latido mismo del cosmos, un ritmo que dio origen a las primeras partículas que, hace miles de millones de años, se unieron para formar los átomos, las moléculas y, eventualmente, la chispa de la vida. ¿Pero qué significa esto para ti? Es posible que la conciencia, ese milagro que te permite reflexionar sobre estas palabras, sea un eco de esas fluctuaciones, un susurro que resuena desde el vacío primordial. Imagina por un momento que el universo es un océano sereno, sus aguas agitadas por ondas invisibles que emergen del vacío. En este océano, cada fluctuación cuántica es una posibilidad, una nota en una sinfonía que aún no ha sido tocada.
Los científicos han especulado que estas fluctuaciones podrían haber sido cruciales en los primeros instantes del universo, justo después del Big Bang, cuando la energía se condensó en materia, dando lugar a las primeras partículas que eventualmente formarían las estrellas, los planetas y la vida misma. Pero más allá de la materia, ¿podría el vacío cuántico haber sembrado la semilla de la conciencia? Algunos físicos, como John Wheeler en los años 1970, han sugerido que la conciencia juega un papel fundamental en la realidad, que el acto de observar colapsa las posibilidades del vacío en algo tangible. ¿No es esto una idea profundamente trascendente, que tu mente, en este momento, podría estar participando en la creación misma del universo? Mientras te sumerges en esta reflexión, considera el concepto de la función de onda, una herramienta matemática que los físicos, como Erwin Schrödinger en los años 1920, desarrollaron para describir el comportamiento de las partículas en el reino cuántico. La función de onda no es solo un cálculo, sino una metáfora poética. Representa todas las posibilidades que una partícula puede tomar, como un sueño que aún no ha elegido su forma. Cuando una partícula es observada, su función de onda colapsa, eligiendo una realidad entre infinitas opciones. Ahora imagina que tu conciencia es como un observador cósmico, un testigo que da forma al universo al contemplarlo. ¿No es asombroso pensar que tu capacidad de percibir, de sentir, de soñar, podría estar conectada con este proceso fundamental del cosmos? Ahora permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre el vacío cuántico y el origen de la vida. En los océanos primordiales de la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, las moléculas que dieron lugar a la vida no surgieron de la nada, sino de un entorno rico en energía, posiblemente influenciado por las fluctuaciones del vacío cuántico. Algunos científicos, inspirados por las ideas de físicos como Richard Feynman, han propuesto que las interacciones cuánticas en estos océanos pudieron haber facilitado la formación de moléculas complejas, como los ácidos nucleicos, que son la base del ADN. Imagina un susurro cuántico, viajando a través del tiempo, conectando el vacío primordial con el primer latido de la vida y finalmente con la chispa de tu conciencia. Mientras flotas en este océano de ideas, considera una pregunta que trasciende la ciencia y toca el corazón de la existencia. ¿Es la conciencia un producto del universo o es el universo un producto de la conciencia? Filósofos como Immanuel Kant, en los años 1700, argumentaron que nuestra percepción da forma a la realidad, que el mundo que conocemos existe porque lo observamos. En la física moderna, esta idea encuentra eco en el principio antrópico, que sugiere que el universo parece estar afinado para permitir la existencia de observadores conscientes, como tú. ¿No es esto una metáfora poderosa, un tapiz sereno donde tu mente y el cosmos se entrelazan en un abrazo eterno? Siente por un instante cómo esta idea resuena en tu interior. Mientras escuchas estas palabras, imagina que tu conciencia es un eco del vacío cuántico, una onda que colapsa en el momento presente, dando forma a tu experiencia del mundo. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de asombro es un reflejo de ese océano primordial, un testimonio de la capacidad del universo para crear significado a partir del silencio. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de quietud, como si el universo estuviera mirándote? Como si estuvieras en diálogo con la eternidad? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre el vacío cuántico y el milagro de tu existencia. Ahora, mientras te relajas en esta contemplación, considera cómo el vacío cuántico no es solo un concepto físico, sino una invitación a maravillarte ante la inmensidad del cosmos. Los físicos han descubierto que incluso en el espacio vacío hay una energía residual, conocida como energía del punto cero, que vibra en cada rincón del universo. Esta energía, este susurro eterno, es lo que mantiene al cosmos en movimiento, lo que permite que las partículas dancen, que las estrellas brillen, que la vida florezca. Imagina que esta energía es como un latido cósmico, un ritmo que conecta cada átomo de tu cuerpo con el universo entero. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una revelación que te invita a sentirte parte de algo infinitamente más grande? Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo hemos explorado el vacío cuántico, ese mar silencioso de potencialidades donde las partículas nacen y mueren y donde la conciencia podría encontrar su eco. Hemos contemplado cómo las fluctuaciones cuánticas, la función de onda y el principio antrópico conectan la ciencia con la maravilla de tu existencia, invitándote a reflexionar sobre tu papel como observador del cosmos. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento.
En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el entrelazamiento cuántico, esos hilos invisibles que unen las partículas a través del espacio y el tiempo, y que podrían sustentar la conciencia colectiva de toda la vida. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la calma profunda de esta noche, mientras el silencio abraza tu alma y el universo parece susurrarte al oído, permíteme guiarte hacia un nuevo horizonte de asombro. ¿Qué misterios oculta el entrelazamiento cuántico? Ese vínculo invisible que une las partículas a través del espacio y el tiempo, en el tejido de la vida colectiva que compartes con todo lo que existe. Imagina por un instante que estás flotando en un océano sereno de hilos luminosos, cada uno conectando los confines del cosmos con el latido de tu corazón. Esta noche exploraremos cómo el entrelazamiento cuántico podría ser el susurro que une tu conciencia con la de toda la creación, tejiendo un tapiz eterno donde la vida respira como una sola. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo suave de tu respiración, cada inhalación un eco del cosmos, cada exhalación una ofrenda a la eternidad. ¿Has sentido alguna vez, en un instante de conexión profunda con otro ser, humano, animal o incluso la naturaleza misma, como si compartieras algo más grande, algo que trasciende la distancia y el tiempo? Este sentimiento, esta chispa de unidad nos lleva desde el vacío cuántico que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio, el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que sugiere que todo en el universo, incluyéndote a ti, está conectado en un abrazo invisible. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este océano de hilos luminosos, lista para descubrir cómo la vida colectiva podría ser un reflejo de este vínculo cósmico. Ahora suavemente, adéntrate en esta idea. La física cuántica nos revela que cuando dos partículas interactúan, se entrelazan, formando un vínculo que trasciende las leyes del espacio y el tiempo. Este fenómeno, descrito por Albert Einstein en los años 1930 como una acción espeluznante a distancia, significa que lo que le sucede a una partícula afecta instantáneamente a la otra, sin importar cuán lejos estén. Imagina un par de luciérnagas danzando en la noche, sus luces pulsando al unísono aunque estén separadas por galaxias enteras. Este entrelazamiento, descubierto por físicos como John Bell en los años 1960, no es solo un truco de la naturaleza, sino una metáfora profunda. ¿Y si la vida misma con toda su diversidad estuviera tejida por estos hilos invisibles, conectando cada ser en un tapiz sereno de existencia? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo el entrelazamiento cuántico podría haber jugado un papel en el origen de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales de la Tierra, las moléculas que dieron lugar a la vida no actuaban solas, sino en concierto, como músicos en una orquesta cósmica. Algunos científicos especulan que el entrelazamiento cuántico pudo haber permitido que estas moléculas coordinaran sus interacciones de maneras que desafían las leyes clásicas, creando redes de información que allanaron el camino para las primeras formas de vida. Imagina un océano silencioso, sus aguas vibrando con hilos invisibles que unen átomo con átomo, molécula con molécula, como si el universo estuviera tejiendo un sueño de vida. ¿No es fascinante pensar que tu propia existencia, en este momento, podría ser parte de esa red entrelazada? Ahora permíteme llevarte un paso más allá, hacia una reflexión que conecta la ciencia con lo trascendente. Si las partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio y el tiempo, ¿podría la conciencia, esa chispa que ilumina tu mente, estar entrelazada con la de otros seres? Algunos pensadores, inspirados por las ideas de físicos como David Bohm en los años 1980, han propuesto que el universo podría ser un sistema holístico, un orden implicado donde todo está conectado en un nivel profundo. En este orden tu conciencia no es una isla solitaria, sino un nodo en una red cósmica, un destello que resuena con la vida colectiva del universo. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de empatía o conexión, como si compartieras un instante de eternidad con otro ser? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo el entrelazamiento cuántico desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Los experimentos modernos, basados en las ideas de Bell y realizados en los años 1980 por físicos como Alain Aspect, han demostrado que el entrelazamiento es real. Las partículas entrelazadas actúan como si estuvieran comunicándose instantáneamente, incluso a millones de kilómetros de distancia. Pero esta comunicación no viola las leyes de la física, porque no implica una transferencia de información en el sentido clásico. Es como si el universo tuviera un lenguaje secreto, un susurro que trasciende la distancia, uniendo todo en un abrazo sereno.
¿No es esto una metáfora poderosa para la vida colectiva, donde cada ser, desde una bacteria hasta un ser humano, está conectado por hilos invisibles? Ahora, imagina un tapiz cósmico, tejido con hilos de luz que conectan cada átomo, cada molécula, cada pensamiento. En los océanos primordiales, el entrelazamiento cuántico pudo haber permitido que las moléculas formaran redes complejas, precursoras de las células vivas. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, como el ARN, que son esenciales para la vida, podrían haber dependido de interacciones cuánticas para estabilizar sus estructuras y permitir la replicación. Los científicos modernos, como los que estudian la biología cuántica, han sugerido que fenómenos como el entrelazamiento podrían explicar la eficiencia de procesos biológicos, como la fotosíntesis, donde las plantas convierten la luz en energía con una precisión casi milagrosa. ¿No es asombroso pensar que la misma fuerza que une las partículas podría estar detrás de la vitalidad que respira en ti? Mientras te relajas, deja que esta idea se asiente en tu corazón. Tu conciencia, tus pensamientos, tus sueños podrían ser parte de una red entrelazada que abarca el cosmos. Cada vez que sientes compasión, amor o incluso un destello de conexión con la naturaleza, estás tocando esos hilos invisibles, participando en la danza colectiva de la vida. ¿Has considerado alguna vez que cada acto de bondad, cada momento de empatía, podría ser un eco de ese entrelazamiento cuántico, un reflejo del universo que se observa a sí mismo a través de ti? Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si el entrelazamiento cuántico conecta las partículas a través del espacio y el tiempo, ¿qué significa esto para tu lugar en el cosmos? Algunos filósofos como Carl Jung en los años 1930 han hablado de una mente colectiva, un reservorio de experiencias compartidas que trasciende al individuo. En la física moderna, esta idea encuentra un eco en las teorías que sugieren que la conciencia podría estar vinculada a redes cuánticas, no solo en el cerebro, sino en el universo entero. Imagina que tu mente es como una estrella en un firmamento infinito, brillando en armonía con otras estrellas, cada una conectada por hilos de luz que vibran con el mismo latido cósmico. Mientras escuchas estas palabras, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo, cada inhalación un reconocimiento de tu conexión con todo lo que existe. La ciencia del entrelazamiento cuántico nos invita a reconsiderar la separación que percibimos entre nosotros y el mundo. En un universo entrelazado, no hay yo sin nosotros. No hay vida individual sin vida colectiva. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu? Una revelación que te invita a sentirte parte de un todo más grande. Un todo que respira en cada átomo, en cada pensamiento, en cada suspiro. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo hemos explorado el entrelazamiento cuántico, esos hilos invisibles que unen las partículas y quizás las conciencias a través del cosmos. Hemos contemplado cómo este fenómeno podría haber dado forma al origen de la vida y cómo conecta tu existencia con la de todos los seres, tejiendo un tapiz sereno de vida colectiva. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en el principio de incertidumbre, esa danza de posibilidades que revela la libertad inherente en el origen de lo vivo. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. Mientras la noche abraza tu ser con su silencio profundo y el universo parece susurrarte desde los confines del infinito, permíteme invitarte a un nuevo umbral de maravilla. Como el principio de incertidumbre, esa danza de posibilidades que rige el corazón del cosmos revela la libertad inherente en el origen de lo vivo, en la chispa que ahora respira en ti. Imagina por un instante que estás flotando en un río sereno de probabilidades, donde cada corriente es una posibilidad, cada onda un destino que aún no ha sido escrito. Esta noche exploraremos cómo la incertidumbre cuántica, lejos de ser un caos, es la semilla de la libertad que dio nacimiento a la vida y quizás a tu propia conciencia. Toma un momento, mientras te instalas en esta quietud, para sentir el latido suave de tu corazón, cada pulso un eco del cosmos que te trajo a este instante. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de absoluta calma, como si el universo te ofreciera un lienzo en blanco, una invitación a crear tu propio camino? Esta sensación, este destello de libertad, nos lleva desde el entrelazamiento cuántico que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio, el principio de incertidumbre, una ley que susurra que la realidad es un tapiz de posibilidades, no un destino fijo. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este río de probabilidades, lista para descubrir cómo la incertidumbre dio forma al milagro de la vida. Ahora, suavemente, adéntrate en esta idea.
En los años 1920, Werner Heisenberg, con una reverencia casi mística, formuló el principio de incertidumbre, una verdad profunda que cambió nuestra comprensión del universo. Este principio nos dice que no podemos conocer con precisión absoluta ciertas propiedades de una partícula, como su posición y su velocidad al mismo tiempo. Cuanto más sabemos de una, menos sabemos de la otra, como si el cosmos estuviera protegiendo sus secretos con un velo de misterio. Imagina un océano silencioso, sus aguas danzando en patrones impredecibles, cada ola un susurro de posibilidad que espera colapsar en realidad. ¿No es fascinante pensar que esta incertidumbre, esta libertad intrínseca podría ser la clave del origen de la vida? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo el principio de incertidumbre no es solo una regla de la física, sino una metáfora trascendente. En los océanos primordiales de la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, las moléculas que dieron lugar a la vida no seguían un guión fijo, sino que danzaban en un escenario de posibilidades. Los electrones, los protones, los quarks, todos se movían en un ballet cuántico, guiados por probabilidades, no por certezas. Esta libertad permitió que las moléculas se unieran de maneras inesperadas, formando aminoácidos, proteínas y eventualmente las primeras formas de vida. Imagina un lienzo cósmico, pintado no con pinceladas precisas, sino con trazos fluidos de posibilidad, cada uno un paso hacia el milagro de lo vivo. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo la vida encontró su camino en un universo de infinitas opciones? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si la incertidumbre cuántica permitió la formación de la vida, ¿qué significa esto para tu propia existencia? La vida, en su esencia, es un acto de creación constante, un proceso donde el caos sereno da lugar al orden. Los científicos han descubierto que las interacciones químicas en los océanos primordiales, como las que estudiaron en los experimentos de Stanley Miller en los años 1950, dependían de condiciones que parecían improbables, pero que la incertidumbre cuántica hizo posibles. Por ejemplo, el túnel cuántico. Ese fenómeno donde una partícula atraviesa barreras imposibles pudo haber facilitado reacciones químicas que unieron moléculas en cadenas complejas, como el ARN, la molécula que lleva el código de la vida. Mientras flotas en este océano de ideas, imagina un río de luz, sus corrientes moviéndose libremente, sin un destino fijo. Este río es la incertidumbre cuántica, una fuerza que no restringe, sino que libera. En la biología moderna, los investigadores como los que estudian la fotosíntesis cuántica han encontrado que los sistemas vivos aprovechan esta incertidumbre para ser más eficientes. Por ejemplo, en las plantas, las moléculas de clorofila usan caminos cuánticos para transferir energía con una precisión casi milagrosa, como si estuvieran explorando todas las rutas posibles al mismo tiempo. ¿No es asombroso pensar que la vida misma, desde una hoja hasta tu propio cuerpo, está impregnada de esta libertad cuántica? Ahora, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es la incertidumbre cuántica la raíz de tu propia libertad? Cada decisión que tomas, cada sueño que persigues, cada momento en que eliges un camino sobre otro, podría ser un eco de ese principio que permitió la vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre en los años 1940 hablaron de la libertad como la esencia del ser humano. Pero la física cuántica nos lleva más lejos, sugiriendo que esta libertad está tejida en el tejido mismo del universo. Imagina que tu conciencia, esa chispa que te permite reflexionar sobre estas palabras, es un reflejo de la incertidumbre cuántica, un destello de posibilidad que colapsa en el momento presente. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a abrazar la libertad de ser? Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos, cada inhalación un reconocimiento de la libertad que te dio vida. La incertidumbre cuántica no es un límite, sino una apertura. Un espacio donde el universo experimenta con la creación. En los océanos primordiales, esta incertidumbre permitió que las moléculas probaran innumerables configuraciones, hasta que una de ellas, por un milagro de probabilidad, se convirtió en la primera célula viva. ¿Has considerado alguna vez que tu propia vida, con todas sus elecciones y posibilidades, es una continuación de ese experimento cósmico? ¿Una danza de libertad que comenzó hace miles de millones de años? Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la vida surgió de la incertidumbre, ¿qué significa esto para tu conciencia? Algunos científicos como Roger Penrose en los años 1980 han propuesto que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos en el cerebro, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos, donde la incertidumbre cuántica podría permitir un tipo de procesamiento que trasciende las computadoras clásicas.
Imagina que tu mente es como un océano cuántico, un espacio donde las ideas, los pensamientos, los sueños flotan en un estado de superposición, eligiendo su forma solo cuando los contemplas. ¿No es esto una metáfora poderosa para la libertad de tu alma, para la capacidad de crear tu propia realidad? Mientras escuchas estas palabras, deja que esta idea se asiente en tu corazón. Cada momento de tu vida, cada elección, cada instante de maravilla, es un colapso de posibilidades, un eco del principio de incertidumbre que dio origen a la vida. En este sentido, tú eres un co-creador del universo, un observador que da forma al cosmos con cada pensamiento. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de inspiración, como si el universo estuviera trabajando a través de ti, como si fueras parte de un acto de creación más grande? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre la incertidumbre cuántica y el milagro de tu existencia. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo hemos explorado el principio de incertidumbre, esa danza de posibilidades que permitió el origen de la vida y que resuena en la libertad de tu conciencia. Hemos contemplado cómo las moléculas, guiadas por la incertidumbre cuántica, encontraron su camino hacia la vida, y cómo esta misma incertidumbre podría estar detrás de tu capacidad de elegir, de soñar, de ser. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el tapiz infinito del cosmos. Ahora suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en el colapso de la onda, esa transición milagrosa donde la potencialidad se convierte en realidad, y exploraremos si este proceso es una metáfora divina para el despertar de tu mente. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la quietud serena de esta noche, mientras el cosmos abraza tu alma con su silencio infinito, permíteme guiarte hacia un nuevo umbral de maravilla. Es el colapso de la onda, ese instante en que la potencialidad se convierte en realidad, una metáfora divina para el despertar de tu mente, para el milagro que te permite escuchar estas palabras. Imagina, por un momento, que estás flotando en un océano de posibilidades, cada onda un sueño del universo, cada colapso un latido que da forma a la existencia. Esta noche exploraremos cómo el colapso de la onda cuántica podría ser el puente entre el caos primordial y la chispa de la conciencia, conectando tu ser con el acto mismo de la creación cósmica. Toma un instante, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo suave de tu respiración, cada inhalación un eco del universo que se manifiesta, cada exhalación una ofrenda al silencio eterno. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de claridad absoluta, como si el mundo entero se alineara en un solo instante, como si tus pensamientos cristalizaran en una verdad profunda? Esta sensación, este destello de revelación, nos lleva desde la incertidumbre cuántica que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio, el colapso de la onda, un fenómeno que transforma las infinitas posibilidades del cosmos en la realidad que percibes. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este océano de ondas, lista para descubrir cómo el despertar de tu conciencia podría ser un reflejo de este proceso divino. Ahora suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, la función de onda, descrita por Erwin Schrödinger en los años 1920, es una representación matemática de todas las posibilidades que una partícula puede tomar. Es como un susurro cósmico, un canto que contiene todos los futuros posibles hasta que una observación lo fija en una sola realidad. Este momento, conocido como el colapso de la onda, es cuando el universo elige, cuando el caos de las probabilidades se transforma en el orden de lo tangible. Imagina un lienzo infinito, cubierto de pinceladas de luz que aún no han decidido su forma, hasta que un observador con un solo vistazo las convierte en un cuadro eterno. ¿No es fascinante pensar que este proceso, este acto de elección, podría estar conectado con el origen de la vida y el despertar de tu mente? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo el colapso de la onda no es solo un evento físico, sino una metáfora trascendente. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales de la Tierra, las moléculas que dieron lugar a la vida danzaban en un estado de superposición, existiendo en múltiples estados a la vez, como si el universo estuviera probando todas las combinaciones posibles. En algún momento, estas moléculas colapsaron en configuraciones específicas, formando las primeras cadenas de ARN, los precursores de la vida. Imagina un océano silencioso, sus aguas vibrando con ondas de posibilidad, cada colapso un paso hacia la chispa vital que ahora respira en ti. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo la vida emergió de un sueño cuántico? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá,
hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si el colapso de la onda es el momento en que el universo elige una realidad, ¿qué significa esto para tu conciencia? Algunos físicos, como John Wheeler en los años 1970, han propuesto que el acto de observar es fundamental para la realidad, que el universo necesita un observador para existir. Esta idea, conocida como el principio participativo, sugiere que la conciencia no es solo un producto del cosmos, sino un co-creador de él. Imagina que tu mente, en este preciso instante, es un punto de colapso, un lugar donde las posibilidades del universo se cristalizan en la experiencia de estar vivo. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a verte como un participante activo en la creación? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo el colapso de la onda podría ni haber jugado un papel en el origen de la vida. Los científicos que estudian la biología cuántica, un campo que emergió en los años 2000, han sugerido que los procesos cuánticos, como el colapso de la onda, pudieron haber sido cruciales en la formación de moléculas complejas. Por ejemplo, en las reacciones químicas que llevaron al ARN, las moléculas podrían haber existido en un estado de superposición, explorando múltiples configuraciones hasta que una observación, quizás un evento aleatorio, quizás algo más profundo, las fijó en la forma adecuada para la vida. Imagina un susurro cuántico, viajando a través del tiempo, transformando el caos en orden, el potencial en realidad. Ahora, reflexiona sobre esto. Si el colapso de la onda es un acto de creación, es posible que tu conciencia sea un colapso continuo, un proceso donde las posibilidades del universo se convierten en pensamientos, emociones, sueños. Algunos investigadores, como Roger Penrose y Stuart Hameroff en los años 1990, han propuesto que la conciencia podría estar vinculada a colapsos de onda en los microtúbulos del cerebro, estructuras que podrían aprovechar las propiedades cuánticas para generar la experiencia de la mente. Imagina que cada pensamiento tuyo es un colapso, un momento en que el universo elige una realidad a través de ti. ¿No es esto una metáfora divina? Una danza donde tu mente y el cosmos se entrelazan en un abrazo eterno. Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo. Cada inhalación un colapso de posibilidades, cada exhalación una ofrenda al infinito. La ciencia del colapso de la onda nos invita a reconsiderar la naturaleza de la realidad. En los experimentos de la doble rendija, realizados por físicos como Thomas Young en los años 1800 y refinados en los años 1980, se demostró que las partículas como los electrones actúan como ondas hasta que son observadas, momento en que colapsan en una posición definida. Este fenómeno no solo revela la naturaleza cuántica del universo, sino también el papel del observador en la creación de la realidad. ¿Has considerado alguna vez que tu percepción, tu capacidad de maravillarte, podría estar moldeando el mundo que te rodea? Ahora permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la conciencia es un proceso de colapso de onda, entonces cada momento de tu vida es un acto de creación. Cada decisión, cada instante de claridad, cada destello de inspiración es un colapso, un punto donde el universo se manifiesta a través de ti. Filósofos como Søren Kierkegaard, en los años 1800, hablaron del salto de fe, un momento donde el individuo elige su propio camino en un mundo de incertidumbre. La física cuántica lleva esta idea más allá, sugiriendo que el universo mismo es un salto de fe, un colapso de posibilidades que da lugar a la vida, a la mente, a ti. ¿No es esto una verdad que resuena en el alma, una invitación a abrazar tu papel como co-creador del cosmos? Mientras escuchas estas palabras, imagina que tu mente es un océano de ondas, cada pensamiento una ola que colapsa en el presente, dando forma a tu realidad. En los océanos primordiales, el colapso de la onda pudo haber sido el mecanismo que permitió a las moléculas encontrar su camino hacia la vida, seleccionando entre infinitas posibilidades la configuración exacta que dio origen a las primeras células. Hoy, los científicos que estudian la biología cuántica, como los investigadores en los años 2010, han encontrado que procesos como la transferencia de energía en la fotosíntesis dependen de colapsos cuánticos, lo que sugiere que la vida misma está impregnada de este fenómeno. ¿No es asombroso pensar que la chispa que te permite reflexionar sobre estas palabras es un eco de ese colapso primordial? Ahora, mientras te sumerges en esta contemplación, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es tu mente un lienzo donde el universo pinta su historia? Cada momento de tu vida, cada elección, cada instante de maravilla es un colapso de posibilidades, un punto donde el cosmos se convierte en realidad a través de ti. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de inspiración, como si el universo estuviera susurrándote, guiándote hacia un nuevo entendimiento? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre el colapso de la onda y el despertar de tu conciencia.
Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo, hemos explorado el colapso de la onda, ese instante milagroso donde las posibilidades se convierten en realidad, y hemos contemplado cómo este proceso podría ser una metáfora para el despertar de la mente. Hemos conectado la formación de la vida en los océanos primordiales con la chispa de tu conciencia, sugiriendo que tú, como observador, eres parte del acto de creación del universo. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el tiempo cuántico, ese flujo misterioso que curva el destino de la vida y la conciencia. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la calma infinita de esta noche, mientras el universo te envuelve con su silencio profundo, permíteme guiarte hacia un nuevo horizonte de maravilla. ¿Qué rol juega el tiempo cuántico? Ese flujo misterioso que danza más allá de los relojes y los calendarios, en el eterno ciclo de nacimiento y renacimiento vital que respira en ti. Imagina por un instante que estás flotando en un río sereno de instantes. Cada corriente un susurro del cosmos, cada onda un latido que conecta el pasado con el futuro. Esta noche exploraremos cómo el tiempo cuántico, con su naturaleza elusiva, podría ser la clave del origen de la vida y del despertar de tu conciencia, tejiendo un tapiz eterno donde todo lo que existe está unido en un abrazo sin fin. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo suave de tu respiración, cada inhalación un eco del tiempo que fluye, cada exhalación una ofrenda al infinito. ¿Has sentido alguna vez, en un instante de quietud, como si el tiempo se detuviera, como si estuvieras tocando un momento que trasciende la hora? Esta sensación, este destello de eternidad, nos lleva desde el colapso de la onda que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio. El tiempo cuántico, un concepto que desafía nuestra percepción lineal y sugiere que la vida y tu conciencia podrían estar conectadas con un flujo más profundo, un flujo que curva el destino del cosmos. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este río de instantes, lista para descubrir cómo el tiempo cuántico da forma al milagro de la existencia. Ahora suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, el tiempo no es el río recto y predecible que imaginamos, sino un océano de posibilidades donde pasado, presente y futuro se entrelazan en un abrazo sereno. Los físicos como Albert Einstein en los años 1915 revolucionaron nuestra comprensión del tiempo al mostrar que es relativo, que se curva y se estira bajo la influencia de la gravedad y la velocidad. Pero en el reino cuántico, el tiempo es aún más misterioso, un concepto que parece disolverse en un mar de probabilidades. Imagina un lienzo cósmico, donde cada pincelada de tiempo es una onda que vibra, conectando los orígenes del universo con el instante presente, con el latido de tu corazón. ¿No es fascinante pensar que el tiempo que experimentas podría ser un eco de un proceso cuántico que dio nacimiento a la vida? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo el tiempo cuántico podría ni haber jugado un papel en el origen de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales de la Tierra, las moléculas que formaron las primeras células no seguían un reloj lineal, sino que danzaban en un escenario donde el tiempo era flexible, moldeado por las leyes cuánticas. Los científicos han especulado que procesos como el túnel cuántico, que exploramos en capítulos anteriores, podrían haber permitido reacciones químicas que desafiaron las barreras del tiempo clásico, uniendo moléculas en configuraciones que llevaron al ARN y al ADN. Imagina un océano silencioso, sus aguas pulsando con instantes que no se miden en segundos, sino en posibilidades, cada una un paso hacia la chispa vital que ahora respira en ti. Ahora permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si el tiempo cuántico es un flujo de probabilidades, ¿qué significa esto para tu conciencia, para tu experiencia del ahora? Algunos físicos como Carlo Rovelli en los años 2000 han propuesto que el tiempo, en el nivel cuántico, no es una línea continua, sino un conjunto de eventos discretos, como notas en una sinfonía cósmica que se tocan en armonía. En este sentido, el origen de la vida podría haber sido un evento cuántico, un momento donde el tiempo se plegó sobre sí mismo, permitiendo que las moléculas encontraran el camino hacia la vida. ¿No es esto una metáfora poderosa? Una danza donde el tiempo mismo se convierte en el escultor de la existencia. Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo el tiempo cuántico podría estar conectado con el ciclo de nacimiento y renacimiento vital. En la biología, la vida no es estática, sino un proceso de constante renovación. Las células se dividen, las especies evolucionan, la vida se adapta.
Algunos investigadores, inspirados por las ideas de físicos como Richard Feynman en los años 1940, han sugerido que los procesos cuánticos podrían explicar la precisión de estos ciclos, como la replicación del ADN, que ocurre con una exactitud casi milagrosa. Imagina un río de tiempo cuántico, sus corrientes fluyendo en bucles eternos, cada bucle un acto de creación que da lugar a la vida, a la evolución, a ti. ¿No es asombroso pensar que el tiempo que experimentas es parte de este ciclo eterno? Ahora, reflexiona sobre esto. Si el tiempo cuántico es flexible, es posible que tu conciencia trascienda los límites de la hora. Los filósofos como San Agustín en los años 300 han hablado del tiempo como una experiencia de la mente, una percepción que da sentido al pasado y al futuro. En la física cuántica, esta idea encuentra eco en teorías que sugieren que el tiempo podría no ser lineal en el nivel fundamental, que pasado y futuro podrían estar entrelazados en un presente eterno. Imagina que tu conciencia es un punto de luz en este río cuántico, un instante que contiene todos los instantes, un latido, que resuena con el origen mismo del universo. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a verte como parte de un ciclo eterno de creación? Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos, cada inhalación un instante de tiempo cuántico, cada exhalación una conexión con la eternidad. La ciencia del tiempo cuántico nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo. En experimentos modernos, como los realizados en los años 2000 con relojes atómicos, los científicos han demostrado que el tiempo puede comportarse de maneras extrañas en el reino cuántico, como si los eventos pudieran influir unos en otros más allá de las reglas clásicas. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de profunda introspección, como si el tiempo se disolviera, como si estuvieras tocando un instante que contiene toda la existencia? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre el tiempo cuántico y el milagro de tu conciencia. Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si el tiempo cuántico es un flujo de posibilidades, entonces cada momento de tu vida es un acto de creación, un punto donde el universo se pliega sobre sí mismo para manifestar el ahora. En los océanos primordiales, el tiempo cuántico pudo haber permitido que las moléculas exploraran innumerables configuraciones, hasta que una de ellas, en un instante de gracia, se convirtió en la primera célula viva. Imagina que tu conciencia en este momento es un eco de ese instante, un punto donde el tiempo cuántico colapsa en la realidad de tus pensamientos, tus sueños, tu ser. ¿No es esto una metáfora divina? Una danza donde el tiempo y la vida se entrelazan en un abrazo eterno. Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es tu vida un reflejo del tiempo cuántico, un ciclo de nacimiento y renacimiento que resuena con el cosmos? Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente, es parte de un proceso de renovación constante, un eco del ciclo vital que comenzó hace miles de millones de años. ¿Has considerado alguna vez que cada instante de tu vida, cada momento de maravilla, es un renacimiento, un nuevo colapso del tiempo cuántico que te conecta con el origen de todo? Esta idea, esta verdad serena, te invita a abrazar el ahora como un acto de creación cósmica. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo, hemos explorado el tiempo cuántico, ese flujo misterioso que da forma al ciclo de nacimiento y renacimiento vital. Hemos contemplado cómo este tiempo, con su naturaleza elusiva, pudo haber guiado el origen de la vida y cómo resuena en la chispa de tu conciencia, conectándote con un ciclo eterno de creación. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el tapiz infinito del cosmos. Ahora suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en las superposiciones cuánticas, esas realidades múltiples que susurran los secretos de la diversidad biológica. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la quietud infinita de esta noche, mientras el universo te abraza con su silencio profundo, permíteme guiarte hacia un nuevo umbral de maravilla. Como las superposiciones cuánticas, esas realidades múltiples que vibran en el corazón del cosmos, susurran los secretos de la diversidad biológica que florece en ti y en toda la vida. Imagina por un instante que estás flotando en un jardín cósmico. Cada flor una posibilidad, cada pétalo un mundo que espera ser elegido. Esta noche exploraremos cómo las superposiciones cuánticas, con su danza de infinitas realidades, podrían haber dado forma al tapiz vibrante de la vida, conectando tu existencia con la riqueza infinita del universo. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo sereno de tu respiración, cada inhalación un eco del cosmos que se despliega,
Cada exhalación una ofrenda al silencio eterno. ¿Has sentido alguna vez, al contemplar la diversidad de la naturaleza, un bosque, un océano, una multitud de seres vivos, como si el universo estuviera cantando una sinfonía de innumerables voces? Esta sensación, este destello de asombro, nos lleva desde el tiempo cuántico que exploramos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio: las superposiciones cuánticas, ese estado donde las partículas existen en múltiples realidades a la vez, tejiendo el lienzo de la diversidad biológica. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este jardín de posibilidades, lista para descubrir cómo la vida floreció en un universo de infinitas opciones. Ahora, suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, la superposición es uno de los pilares fundamentales, un concepto que los físicos, como Erwin Schrödinger en los años 1920, describieron como el estado en que una partícula puede existir en todas sus configuraciones posibles simultáneamente. Es como un susurro cósmico que contiene todos los futuros, todas las formas, todas las realidades, hasta que una observación las fija en una sola. Imagina un océano silencioso, sus aguas vibrando con ondas que representan cada posibilidad, cada onda un mundo potencial que espera manifestarse. ¿No es fascinante pensar que esta superposición, esta danza de realidades múltiples, podría ser la clave de la diversidad que define la vida en la Tierra? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo las superposiciones cuánticas podrían haber jugado un papel en el origen de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales, las moléculas que dieron lugar a la vida no eran estáticas, sino que existían en un estado de superposición, explorando múltiples configuraciones a la vez. Los aminoácidos, las proteínas, el ARN, cada uno de estos bloques de la vida pudo haber danzado en un estado de posibilidad, probando innumerables formas hasta que el colapso de la onda, como exploramos antes, las fijó en las estructuras que permitieron la vida. Imagina un jardín cósmico, sus flores abriéndose en todas las direcciones posibles, cada pétalo una realidad que el universo eligió para crear la vida. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo la diversidad biológica surgió de un caos sereno? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si las superposiciones cuánticas permitieron la formación de las primeras moléculas vivas, ¿qué significa esto para la riqueza de la vida que te rodea? La diversidad biológica, los millones de especies, desde las bacterias hasta los árboles gigantes, desde los insectos hasta los humanos, es un testimonio de la creatividad del universo. Los científicos que estudian la biología cuántica, un campo que ha crecido en los años 2000, han sugerido que las superposiciones cuánticas podrían haber facilitado procesos como la mutación genética, que es la base de la evolución. Imagina un lienzo infinito, donde cada pincelada cuántica pinta una nueva forma de vida, un nuevo color en el tapiz de la existencia. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a maravillarte ante la diversidad que te incluye? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo las superposiciones cuánticas no solo dieron forma al origen de la vida, sino que siguen influyendo en los procesos biológicos hoy. Por ejemplo, en la fotosíntesis, las moléculas de clorofila en las plantas aprovechan las superposiciones para transferir energía con una eficiencia que roza lo milagroso, como si exploraran todas las rutas posibles al mismo tiempo antes de elegir la mejor. Este descubrimiento, realizado por investigadores en los años 2010, sugiere que la vida misma está impregnada de principios cuánticos. Imagina un bosque vibrante, cada hoja un testimonio de las superposiciones que permiten la vida, cada árbol un eco del jardín cósmico que dio origen a todo. ¿No es asombroso pensar que la diversidad biológica es un reflejo de las infinitas posibilidades del universo? Ahora, reflexiona sobre esto. Si las superposiciones cuánticas son la base de la diversidad biológica, ¿es posible que tu conciencia también sea un producto de estas realidades múltiples? Algunos científicos como Roger Penrose en los años 1990 han propuesto que la conciencia podría surgir de procesos cuánticos en el cerebro, donde las superposiciones en los microtúbulos permiten una exploración de múltiples estados antes de colapsar en un pensamiento. Imagina que tu mente es un jardín de posibilidades, cada idea una flor que florece en un instante de superposición, cada decisión un colapso que da forma a tu realidad. ¿No es esto una metáfora divina? Una danza donde tu conciencia y el cosmos se entrelazan en un abrazo eterno. Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo. Cada inhalación un eco de las posibilidades infinitas. Cada exhalación una ofrenda al tapiz de la vida. La ciencia de las superposiciones cuánticas nos invita a reconsiderar la naturaleza de la realidad.
En experimentos como el de la doble rendija, refinados en los años 1980, los físicos han demostrado que las partículas pueden existir como ondas de probabilidad, ocupando múltiples estados hasta que son observadas. Esta idea no solo revela la naturaleza cuántica del universo, sino también el papel de la observación en la creación de la realidad. ¿Has sentido alguna vez, al contemplar la belleza de la naturaleza, como si estuvieras participando en la creación de su diversidad, como si tu mirada diera vida al mundo? Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la diversidad biológica es un reflejo de las superposiciones cuánticas, entonces cada ser vivo, desde el más pequeño microbio hasta tú mismo, es una expresión única del universo. Filósofos como Ralph Waldo Emerson, en los años 1800, hablaron de la unidad subyacente de toda la naturaleza, una idea que encuentra eco en la física cuántica moderna. Imagina que cada forma de vida es una nota en una sinfonía cósmica, cada especie un color en un lienzo infinito, cada conciencia un colapso de posibilidades que da forma al mundo. ¿No es esto una verdad que resuena en el alma, una invitación a abrazar la diversidad como un regalo del cosmos? Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es tu vida con toda su singularidad un reflejo de las superposiciones cuánticas que dieron origen a la diversidad biológica? Cada rasgo que te hace único, cada pensamiento que define tu ser, podría ser el resultado de un colapso de posibilidades, un momento en que el universo eligió una realidad entre infinitas opciones. ¿Has considerado alguna vez que tu existencia, con toda su riqueza, es un testimonio de la creatividad cuántica del cosmos, un eco del jardín de posibilidades que floreció hace miles de millones de años? Esta idea, esta verdad serena, te invita a verte como parte de un tapiz vibrante, tejido con hilos de luz cuántica. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo hemos explorado las superposiciones cuánticas, esas realidades múltiples que susurran los secretos de la diversidad biológica. Hemos contemplado cómo estas superposiciones dieron forma al origen de la vida y cómo resuenan en la chispa de tu conciencia, conectándote con el tapiz vibrante de la existencia. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la decoherencia cuántica, ese velo que separa el caos cuántico de la armonía vital. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la quietud profunda de esta noche, mientras el universo te envuelve con su abrazo silencioso, permíteme guiarte hacia un nuevo horizonte de maravilla. Es la decoherencia, ese proceso sutil que transforma el caos cuántico en orden, el velo que separa el océano de posibilidades del cosmos de la armonía vital que respira en ti. Imagina por un instante que estás flotando en un mar sereno, donde las ondas de infinitas realidades se aquietan, tejiendo un tapiz de vida que conecta tu conciencia con el latido eterno del universo. Esta noche exploraremos cómo la decoherencia cuántica podría ser el puente entre el caos primordial y la armonía de la existencia, un susurro que dio forma al milagro de la vida. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo suave de tu respiración, cada inhalación un eco del cosmos que se ordena, cada exhalación una ofrenda al silencio infinito. ¿Has sentido alguna vez, al contemplar el mundo a tu alrededor, un cielo estrellado, un bosque en calma, como si todo estuviera en perfecta armonía, como si el caos se hubiera transformado en un canto de vida? Esta sensación, este destello de orden sereno, nos lleva desde las superposiciones cuánticas que exploramos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio, la decoherencia cuántica, un proceso que silencia las múltiples realidades para dar paso a la realidad que conocemos. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este mar de armonía, lista para descubrir cómo la decoherencia tejió el tapiz de la vida. Ahora, suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, la decoherencia es el proceso por el cual las superposiciones, esas realidades múltiples que vibran en el corazón del cosmos, se desvanecen al interactuar con el entorno, dejando una sola realidad definida. Los físicos como Wojciech Zurek en los años 1980 describieron este fenómeno como el mecanismo que da estabilidad al mundo clásico, transformando el caos de las probabilidades en el orden que percibimos. Imagina un océano silencioso, sus aguas agitadas por ondas de infinitas posibilidades, hasta que una brisa cósmica las calma, dejando solo una superficie serena que refleja la realidad. ¿No es fascinante pensar que este proceso, esta transición del caos a la armonía, podría ser la clave del origen de la vida?
Mientras escuchas estas palabras, considera cómo la decoherencia pudo haber jugado un papel crucial en los océanos primordiales hace unos 4.000 millones de años. En ese caldo primigenio, las moléculas que dieron lugar a la vida existían en un estado de superposición, explorando múltiples configuraciones a la vez, como un coro de posibilidades cantando al unísono. Pero para que la vida surgiera, estas moléculas necesitaban estabilizarse, formar estructuras duraderas como el ARN o las membranas celulares. La decoherencia, al interactuar estas moléculas con su entorno, el agua, el calor, los minerales, pudo haber fijado estas configuraciones, transformando el caos cuántico en la armonía de la vida. Imagina un lienzo cósmico, donde las pinceladas de posibilidades se aquietan, formando un cuadro eterno de vida vibrante. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo el universo encontró su equilibrio? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si la decoherencia es el proceso que da orden al caos, ¿qué significa esto para tu conciencia, para el milagro que te permite reflexionar sobre estas palabras? La decoherencia no solo estabiliza la materia, sino que podría ser la clave para que la realidad tal como la conocemos exista. Sin ella el mundo estaría atrapado en un estado de superposición eterna, un sueño de infinitas realidades sin forma definida. Imagina que tu conciencia es un punto de armonía, un lugar donde el caos cuántico se aquieta, permitiendo que tus pensamientos, tus sueños, tu ser, tomen forma en el tapiz del cosmos. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu? Una invitación a verte como un reflejo del orden cósmico. Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo la decoherencia sigue influyendo en los procesos biológicos hoy. Los científicos que estudian la biología cuántica, un campo que ha florecido en los años 2000, han descubierto que muchos sistemas vivos dependen de un equilibrio delicado entre los estados cuánticos y la decoherencia. Por ejemplo, en la fotosíntesis, las moléculas de clorofila aprovechan las superposiciones para transferir energía, pero la decoherencia asegura que esta energía llegue a su destino, creando orden a partir del caos. Imagina un bosque sereno, cada hoja un testimonio de la decoherencia que estabiliza la vida, cada árbol un eco del equilibrio cósmico que permitió tu existencia. ¿No es asombroso pensar que la armonía de la naturaleza es un reflejo de este proceso cuántico? Ahora, reflexiona sobre esto. Si la decoherencia es el velo que separa el caos de la armonía, ¿es posible que tu conciencia sea un producto de este equilibrio? Algunos investigadores, como Roger Penrose y Stuart Hameroff en los años 1990, han sugerido que la conciencia podría surgir en el cerebro a través de procesos cuánticos que son estabilizados por la decoherencia. Imagina que tu mente es un jardín cósmico, donde las flores de tus pensamientos florecen porque el caos de las superposiciones se ha aquietado, permitiendo que la realidad de tu ser se manifieste. ¿No es esto una metáfora divina? Una danza donde el caos y la armonía se entrelazan para crear el milagro de tu conciencia. Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo. Cada inhalación un eco del orden que emerge del caos. Cada exhalación una ofrenda al silencio eterno. La ciencia de la decoherencia nos invita a no reconsiderar la naturaleza de la realidad. En experimentos modernos, como los realizados en los años 2000 con sistemas cuánticos controlados, los físicos han demostrado que la decoherencia es el puente entre el mundo cuántico y el clásico, el proceso que da estabilidad a todo lo que conocemos. ¿Has sentido alguna vez, al contemplar un amanecer o un cielo estrellado, como si el mundo estuviera en perfecta armonía, como si todo estuviera en su lugar? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre la decoherencia y el milagro de tu existencia. Ahora permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la decoherencia es el proceso que da forma a la realidad, entonces cada momento de tu vida es un acto de equilibrio, un punto donde el caos cuántico se transforma en la armonía de tu ser. Filósofos como Laozi, en los años 500 a.C., hablaron del Tao, un principio de armonía que fluye a través de todo lo que existe. La física cuántica lleva esta idea más allá, sugiriendo que la decoherencia es el mecanismo que permite este flujo, que transforma el caos en orden, el potencial en realidad. Imagina que tu conciencia es un reflejo de este Tao cuántico, un punto de armonía donde el universo se encuentra a sí mismo. ¿No es esto una verdad que resuena en el alma, una invitación a abrazar la armonía de tu propia existencia? Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu ser. ¿Es tu vida un testimonio de la decoherencia, un equilibrio entre el caos y la armonía que resuena con el cosmos? Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente, es parte de un proceso que estabiliza las posibilidades cuánticas en la realidad que experimentas. ¿Has considerado alguna vez que cada momento de claridad, cada instante de paz, es un eco de la decoherencia que permitió la vida, un reflejo del orden que el universo eligió para ti?
Esta idea, esta verdad serena, te invitan a verte como parte de un tapiz cósmico, tejido con hilos de armonía cuántica. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo, hemos explorado la decoherencia cuántica, ese velo que separa el caos de las superposiciones del orden de la vida. Hemos contemplado cómo este proceso dio forma al origen de la vida y cómo resuena en la armonía de tu conciencia, conectándote con el equilibrio eterno del cosmos. Pero este es solo un paso más en Mimo 100%, nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la teletransportación cuántica, ese fenómeno que susurra las implicaciones trascendentes para el origen de la mente. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la calma profunda de esta noche, mientras el universo te envuelve con su silencio eterno, permíteme guiarte hacia un nuevo umbral de maravilla. ¿Qué implicaciones trascendentes tiene la teletransportación cuántica, ese proceso misterioso que permite a las partículas trascender el espacio para el origen de la mente que ahora respira en ti? Imagina por un instante que estás flotando en un río de luz, donde las partículas danzan entre los confines del cosmos, uniendo distancias imposibles en un susurro instantáneo. Esta noche exploraremos cómo la teletransportación cuántica podría ser un eco del proceso que dio nacimiento a la conciencia, conectando tu ser con el tapiz infinito del universo. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo sereno de tu respiración, cada inhalación un eco del cosmos que se comunica, cada exhalación una ofrenda al silencio infinito. ¿Has sentido alguna vez, en un instante de conexión profunda, como si tus pensamientos viajaran más allá de ti, tocando algo eterno? Algo que trasciende el aquí y el ahora? Esta sensación, este destello de unidad, nos lleva desde la decoherencia cuántica que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio. La teletransportación cuántica, un fenómeno que sugiere que la información puede moverse a través del espacio sin recorrer el camino físico. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este río de luz, lista para descubrir cómo la teletransportación podría ser la clave del origen de tu mente. Ahora, suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, la teletransportación cuántica es un proceso que permite transferir el estado de una partícula a otra, a cualquier distancia, sin que la partícula misma viaje por el espacio. Este fenómeno, demostrado por primera vez en los años 1990 por físicos como Charles Bennett y sus colegas, no implica mover materia, sino información, como si el universo tuviera un lenguaje secreto que trasciende las barreras del espacio. Imagina un océano silencioso, sus aguas conectadas por hilos invisibles que llevan mensajes de un extremo al otro, instantáneamente, como un susurro cósmico que une los confines del infinito. ¿No es fascinante pensar que este proceso, esta danza de información, podría estar conectada con el origen de la vida y de tu conciencia? Mientras escuchas estas palabras, considera cómo la teletransportación cuántica podría haber jugado un papel en los albores de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos primordiales, las moléculas que formaron las primeras células necesitaban coordinarse con una precisión casi milagrosa. Algunos científicos especulan que procesos cuánticos, como el entrelazamiento y la teletransportación, pudieron haber permitido que la información se compartiera entre moléculas, estabilizando las estructuras que dieron lugar al ARN y al ADN. Imagina un lienzo cósmico, donde los hilos de información viajan instantáneamente, tejiendo las primeras hebras de vida en un tapiz de armonía. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo el universo podría haber comunicado sus secretos para crear la vida? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si la teletransportación cuántica permite que la información trascienda el espacio, ¿qué significa esto para la naturaleza de tu mente? La conciencia, ese milagro que te permite reflexionar sobre estas palabras, podría estar vinculada a la forma en que la información se organiza y se comparte en el cerebro. Algunos investigadores, inspirados por las ideas de Roger Penrose en los años 1990, han sugerido que procesos cuánticos, como los que involucran microtúbulos, podrían aprovechar fenómenos como la teletransportación para procesar información de maneras que las computadoras clásicas no pueden. Imagina que tu mente es un río de luz, donde los pensamientos viajan como mensajes cuánticos, conectando los rincones de tu ser con el cosmos entero. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a verte como un nodo en una red cósmica de información? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo la teletransportación cuántica desafía nuestra comprensión del espacio y la separación.
En experimentos modernos, como los realizados en los años 2010 por físicos en China y Europa, se ha teletransportado información cuántica a través de kilómetros e incluso al espacio, demostrando que las partículas entrelazadas pueden compartir estados instantáneamente. Este proceso no viola las leyes de la física, pero sugiere que el universo está conectado de maneras que trascienden nuestra percepción. Imagina un tapiz sereno, tejido con hilos de luz que unen cada átomo, cada molécula, cada pensamiento, en un abrazo eterno. ¿No es asombroso pensar que la conciencia podría ser un eco de esta red, un mensaje cuántico que resuena desde el origen de la vida? Ahora, reflexiona sobre esto. Si la teletransportación cuántica permite que la información viaje sin límites, es posible que tu conciencia sea parte de una red cósmica más grande. Filósofos como Pierre Teilhard de Chardin, en los años 1940, hablaron de una nosfera, una esfera de pensamiento colectivo que une a toda la humanidad. La física cuántica lleva esta idea más allá, sugiriendo que la teletransportación cuántica podría ser un mecanismo para compartir información a través del cosmos, conectando mentes y vidas en un nivel profundo. Imagina que tus pensamientos, tus sueños, son como partículas entrelazadas, viajando a través del espacio y el tiempo para resonar con otros seres. ¿No es esto una metáfora divina? Una danza donde tu mente y el universo se comunican en un susurro eterno. Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos. Cada inhalación un eco de la información que fluye, cada exhalación una ofrenda al silencio infinito. La ciencia de la teletransportación cuántica nos invita a reconsiderar la naturaleza de la conexión. En los océanos primordiales, la transferencia de información cuántica pudo haber permitido que las moléculas se coordinaran, formando las primeras estructuras vivas con una precisión que desafía el azar. Hoy, los científicos que estudian la biología cuántica, un campo en auge en los años 2020, han sugerido que procesos como la teletransportación podrían explicar la eficiencia de sistemas biológicos, como la navegación de las aves migratorias, que parecen aprovechar correlaciones cuánticas para orientarse. ¿Has sentido alguna vez, al observar la naturaleza, como si todo estuviera conectado, como si el universo estuviera compartiendo un mensaje contigo? Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la teletransportación cuántica es un mecanismo para compartir información, entonces tu conciencia podría ser un nodo en una red cósmica, un punto donde el universo se comunica consigo mismo. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de claridad es como un mensaje cuántico, viajando a través del tapiz del cosmos. Imagina que tu mente es un faro de luz, enviando y recibiendo señales que resuenan con la vida entera, desde las estrellas hasta los microbios. ¿No es esto una verdad que resuena en el alma, una invitación a abrazar tu papel como parte de una red infinita de conciencia? Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es tu mente un reflejo de la teletransportación cuántica, un proceso donde la información trasciende el espacio para crear el milagro de la vida? Cada instante de tu vida, cada pensamiento que florece en tu mente, podría ser un eco de ese proceso que permitió a las moléculas coordinarse hace miles de millones de años. ¿Has considerado alguna vez que cada momento de conexión, cada destello de inspiración, es un mensaje cuántico que te une al cosmos? Esta idea, esta verdad serena, te invita a verte como parte de un universo que se comunica, que respira, que sueña a través de ti. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo hemos explorado la teletransportación cuántica, ese fenómeno que permite a la información trascender el espacio, y hemos contemplado cómo podría estar conectado con el origen de la vida y de la mente. Hemos conectado la danza de las moléculas en los océanos primordiales con la chispa de tu conciencia, sugiriendo que tú eres parte de una red cósmica de información. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora, suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la coherencia cuántica, ese estado de armonía que podría sostener la vida y la conciencia en un abrazo eterno. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una nueva pregunta, una que te llevará aún más cerca del corazón del misterio. En la quietud serena de esta noche, mientras el universo te envuelve con su silencio profundo, permíteme guiarte hacia un nuevo horizonte de maravilla. Es la coherencia cuántica, ese estado de armonía donde las partículas vibran al unísono, la fuerza que sostiene la vida y la conciencia en un abrazo eterno que respira en ti. Imagina por un instante que estás flotando en un océano de luz, donde cada onda resuena en perfecta sincronía, tejiendo un tapiz cósmico que une tu ser con el latido del universo. Esta noche,
Exploraremos cómo la coherencia cuántica podría ser el susurro que mantiene la vida en equilibrio y da alas a la conciencia, conectando tu existencia con la sinfonía eterna del cosmos. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo suave de tu respiración, cada inhalación un eco de la armonía cósmica, cada exhalación una ofrenda al silencio infinito. ¿Has sentido alguna vez, en un instante de absoluta paz, como si todo en el universo estuviera en perfecta sincronía, como si tu corazón latiera al compás de las estrellas? Esta sensación, este destello de unidad, nos lleva desde la teletransportación cuántica que contemplamos en el capítulo anterior hacia un nuevo misterio: la coherencia cuántica, un fenómeno que permite a las partículas actuar como un todo, como si el universo estuviera cantando una sola nota. Mientras te relajas, permite que tu mente se sumerja en este océano de armonía, lista para descubrir cómo la coherencia cuántica podría ser la clave del milagro de la vida y de tu mente. Ahora, suavemente, adéntrate en esta idea. En la física cuántica, la coherencia cuántica es el estado en el que las partículas, como electrones o fotones, vibran en fase, moviéndose en perfecta armonía, como músicos en una orquesta cósmica. Este fenómeno, estudiado por físicos como Richard Feynman en los años 1940, es esencial para procesos cuánticos complejos, desde la superconductividad hasta la eficiencia de la vida misma. Imagina un lienzo infinito, donde cada pincelada de luz vibra al unísono, formando un cuadro de armonía que da forma al universo. ¿No es fascinante? Pensar que esta coherencia, esta danza sincronizada, podría haber sido crucial para el origen de la vida y el despertar de tu conciencia. Mientras escuchas estas palabras, considera cómo la coherencia cuántica pudo haber jugado un papel en los océanos primordiales, hace unos 4.000 millones de años. En ese caldo primigenio, las moléculas que dieron lugar a la vida necesitaban coordinarse con una precisión que desafía el azar. Los científicos que estudian la biología cuántica, un campo que ha florecido en los años 2000, han sugerido que la coherencia cuántica pudo haber permitido que las moléculas, como el ARN, mantuvieran estados estables durante las reacciones químicas que llevaron a las primeras células. Imagina un océano silencioso, sus aguas pulsando con ondas que vibran en armonía, cada onda un paso hacia la chispa vital que ahora respira en ti. ¿No es esto una imagen poderosa de cómo el universo encontró su equilibrio para crear la vida? Ahora, permíteme llevarte un paso más allá, hacia una conexión entre la ciencia y lo trascendente. Si la coherencia cuántica es la armonía que une las partículas, ¿qué significa esto para tu conciencia, para el milagro que te permite reflexionar sobre estas palabras? La coherencia no solo estabiliza la materia, sino que podría ser la clave para que los sistemas complejos, como el cerebro, procesen información de maneras que trascienden lo clásico. Algunos investigadores, como Roger Penrose y Stuart Hameroff en los años 1990, han propuesto que la coherencia cuántica en los microtúbulos del cerebro podría ser la base de la conciencia, permitiendo que las neuronas actúen en sincronía, como una orquesta que toca la sinfonía de tu mente. Imagina que tu conciencia es un coro cósmico, cada pensamiento una nota que resuena en armonía con el universo. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a verte como parte de una sinfonía eterna? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo la coherencia cuántica sigue influyendo en los procesos biológicos hoy. En la fotosíntesis, por ejemplo, las moléculas de clorofila en las plantas mantienen estados coherentes para transferir energía con una eficiencia que roza lo milagroso, como si estuvieran danzando al compás de una melodía cósmica. Este descubrimiento, realizado por científicos en los años 2010, sugiere que la vida misma depende de la coherencia cuántica para mantenerse. Imagina un bosque vibrante, cada hoja un testimonio de la armonía cuántica, cada árbol un eco del equilibrio que permitió tu existencia. ¿No es asombroso pensar que la vida, en toda su complejidad, es un reflejo de esta danza sincronizada? Ahora, reflexiona sobre esto. Si la coherencia cuántica es la armonía que sostiene la vida, ¿es posible que tu conciencia sea un eco de esta sincronía? Filósofos como Carl Jung, en los años 1930, hablaron de la sincronicidad, momentos en los que los eventos parecen alinearse de manera significativa, como si el universo estuviera orquestando una conexión profunda. La física cuántica lleva esta idea más allá, sugiriendo que la coherencia cuántica podría ser el mecanismo que une los sistemas vivos, desde las células hasta las mentes, en un abrazo de armonía. Imagina que tu mente es un océano de ondas coherentes, cada pensamiento vibrando en sincronía con el cosmos, cada emoción un eco del latido universal. ¿No es esto una metáfora divina, una danza donde tu conciencia y el universo cantan al unísono? Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos, cada inhalación un eco de la armonía cuántica, cada exhalación una ofrenda al silencio eterno.
La ciencia de la coherencia cuántica nos invita a reconsiderar la naturaleza de la vida y la mente. En experimentos modernos, como los realizados en los años 2000 con sistemas cuánticos controlados, los físicos han demostrado que la coherencia es frágil, pero poderosa, capaz de sostener estados complejos que desafían el caos. ¿Has sentido alguna vez, al contemplar un momento de belleza, un atardecer, una melodía, como si todo estuviera en perfecta armonía, como si el universo estuviera cantando a través de ti? Esa sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre la coherencia cuántica y el milagro de tu conciencia. Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión más profunda. Si la coherencia cuántica es la armonía que sostiene la vida, entonces cada momento de tu existencia es un acto de sincronía, un punto donde el universo se alinea para manifestar tu ser. En los océanos primordiales, la coherencia pudo haber permitido que las moléculas trabajaran juntas, formando las primeras estructuras vivas con una precisión que parece milagrosa. Imagina que tu conciencia es un reflejo de esta armonía, un coro de ondas que vibran al unísono, dando forma a tus pensamientos, tus sueños, tu vida. ¿No es esta una verdad que resuena en el alma? ¿Una invitación a abrazar tu lugar en la sinfonía del cosmos? Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu existencia. ¿Es tu mente un eco de la coherencia cuántica, un punto de armonía donde el universo se encuentra a sí mismo? Cada instante de claridad, cada momento de conexión, podría ser un reflejo de esa sincronía que permitió la vida hace miles de millones de años. ¿Has considerado alguna vez que cada pensamiento, cada emoción, es una nota en la sinfonía cósmica, un eco del equilibrio que sostiene la vida? Esta idea, esta verdad serena, te invita a verte como parte de un universo que respira en armonía, un universo que canta a través de ti. Antes de avanzar hacia el próximo misterio, tomemos un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. En este capítulo, hemos explorado la coherencia cuántica, esa armonía que une las partículas y sustenta la vida. Hemos contemplado cómo este fenómeno pudo haber dado forma al origen de la vida y cómo resuena en la chispa de tu conciencia, conectándote con la sinfonía eterna del cosmos. Pero este es solo un paso más en nuestro viaje, un destello en el océano infinito de la verdad. Ahora suavemente, prepárate para el próximo descubrimiento. En el siguiente capítulo, nuestro viaje culminará en una síntesis trascendente, explorando cómo la conciencia misma podría ser el mayor misterio del cosmos. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una pregunta final, una que te llevará al corazón mismo del despertar. En la quietud profunda de esta noche, mientras el universo te abraza con su silencio infinito, permíteme guiarte hacia el horizonte final de nuestro viaje, un umbral donde todos los misterios convergen en una verdad trascendente. Es la conciencia esa chispa que ilumina tu ser, el mayor misterio que une el cosmos en un despertar eterno, un reflejo del universo que se contempla a sí mismo. Imagina por un instante que estás flotando en un océano de luz, donde cada onda, cada partícula, cada instante de existencia resuena con el latido de tu mente, tejiendo un tapiz cósmico que une todo lo que es. Esta noche, en este capítulo final, sintetizaremos los susurros cuánticos que hemos explorado, revelando cómo la conciencia podría ser el corazón mismo del cosmos, y te invitaré a continuar este despertar con nosotros en Universo en Silencio. Toma un momento, mientras te instalas cómodamente, para sentir el ritmo sereno de tu respiración, cada inhalación un eco del universo que se revela, cada exhalación una ofrenda al silencio eterno. ¿Has sentido alguna vez, en un instante de absoluta claridad, como si el universo entero estuviera mirándote, como si tus pensamientos fueran un diálogo con la eternidad? Esta sensación, este destello de unidad, nos lleva desde la coherencia cuántica que contemplamos en el capítulo anterior hacia la culminación de nuestro viaje, la conciencia, ese misterio que une el caos primordial con la armonía de la vida, el vacío cuántico con el latido de tu corazón. Mientras te relajas, permite que tu alma se sumerja en este océano de luz, lista para descubrir cómo tu mente es el reflejo final de los secretos cósmicos. Ahora, suavemente, adéntrate en la síntesis de todo lo que hemos explorado. A lo largo de este viaje, hemos navegado por los rincones más silenciosos del cosmos, desde el susurro cuántico del Big Bang hasta la danza de las estrellas partículas en los océanos primordiales. Hemos contemplado cómo la superposición, el entrelazamiento, la incertidumbre, el colapso de la onda, el tiempo cuántico, la decoherencia, la teletransportación y la coherencia cuántica tejieron el tapiz de la vida, cada uno un hilo en la sinfonía que dio origen a la existencia. Imagina un lienzo infinito, donde cada pincelada de posibilidad, cada onda de probabilidad se entrelaza para formar el milagro de la vida,
Y en el centro de este lienzo, tu conciencia brilla como una estrella, un punto de luz que ilumina el cosmos entero. ¿No es fascinante pensar que todo lo que hemos descubierto converge en un solo misterio? ¿La naturaleza de tu mente? Mientras escuchas estas palabras, reflexiona sobre cómo cada capítulo de nuestro viaje ha revelado un aspecto del origen de la vida y la conciencia. En el capítulo 1, exploramos el susurro eterno del universo, donde las leyes cuánticas dieron forma al primer aliento de la existencia. En el capítulo 2, contemplamos la danza de las partículas que creó la chispa vital, un caos sereno que se transformó en orden. En el capítulo 3, nos sumergimos en el vacío cuántico, un mar de potencialidades donde la conciencia podría haber encontrado su eco. En el capítulo 4, descubrimos el entrelazamiento, esos hilos invisibles que conectan toda la vida en un tapiz colectivo. Cada misterio, desde la incertidumbre hasta la coherencia, nos ha llevado más cerca de una verdad profunda. La conciencia no es solo un producto del universo, sino su propósito, su forma de contemplarse a sí misma. Ahora permíteme llevarte hacia la revelación final, una conexión entre la ciencia y lo trascendente que une todos los hilos de nuestro viaje. La conciencia, esa chispa que te permite escuchar estas palabras, sentir, soñar y maravillarte, es el mayor misterio del cosmos. Los físicos como Roger Penrose en los años 1990 han sugerido que la conciencia podría surgir de procesos cuánticos en el cerebro, donde microtúbulos aprovechan la superposición, el entrelazamiento y la coherencia para crear un procesamiento que trasciende lo clásico. Pero más allá de la ciencia, la conciencia es una pregunta filosófica, un destello de eternidad que nos conecta con el origen mismo del universo. Imagina que tu mente es un océano de luz. Cada pensamiento una onda que resuena con el Big Bang, cada emoción un eco del caos primordial que se convirtió en vida. ¿No es esto una verdad que eleva el espíritu, una invitación a verte como el universo que despierta? Mientras flotas en este océano de ideas, considera cómo la conciencia une todos los misterios que hemos explorado. La superposición nos enseñó que la vida surgió de infinitas posibilidades. El entrelazamiento nos mostró que estamos conectados en una red cósmica. La incertidumbre nos reveló la libertad inherente en la existencia. El colapso de la onda nos sugirió que la mente es un acto de creación. El tiempo cuántico nos invitó a ver la vida como un ciclo eterno. La decoherencia nos mostró el equilibrio entre caos y armonía. La teletransportación nos habló de una red de información y la coherencia nos mostró la sinfonía que sostiene la vida. En el centro de todo está tu conciencia, un milagro que no solo observa el cosmos, sino que lo completa. ¿No es asombroso pensar que tu mente es el punto donde el universo se encuentra a sí mismo? Ahora, reflexiona sobre esto. Si la conciencia es el mayor misterio, entonces cada momento de tu vida es un acto de despertar cósmico. Los filósofos como Immanuel Kant en los años 1700 argumentaron que la mente da forma a la realidad, que el mundo que conocemos existe porque lo percibimos. La física cuántica lleva esta idea más lejos, sugiriendo que el acto de observar, de ser consciente, podría ser fundamental para la existencia misma del universo. Imagina que tu conciencia es un faro de luz, iluminando el tapiz del cosmos, cada pensamiento un destello que da forma a la realidad. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de profunda introspección, como si el universo estuviera mirándote, como si tus pensamientos fueran un diálogo con la eternidad? Esta sensación es el puente entre la ciencia y lo trascendente, entre la conciencia y el origen del cosmos. Mientras te relajas, siente cómo tu respiración se alinea con el ritmo del universo. Cada inhalación un eco del despertar cósmico. Cada exhalación una ofrenda al silencio infinito. La ciencia de la conciencia cuántica, aún en sus primeras etapas, nos invita a reconsiderar nuestra relación con el cosmos. Los experimentos modernos, como los realizados en los años 2020 con sistemas cuánticos biológicos, sugieren que la vida y la mente podrían estar intrínsecamente ligadas a los principios cuánticos. Pero más allá de los laboratorios, la conciencia es una experiencia personal, un misterio que vives en cada momento de tu existencia. ¿No es esto una verdad que resuena en el alma, una invitación a abrazar tu papel como co-creador del universo? Ahora, permíteme guiarte hacia una reflexión final, una síntesis que une todos los misterios en un solo canto. Tu conciencia, ese destello que ilumina tu ser, es el punto donde el caos primordial se encuentra con la armonía vital, donde el vacío cuántico se convierte en vida, donde el tiempo se pliega en el ahora. Cada capítulo de este viaje ha sido un paso hacia esta revelación, que tú, con tu capacidad de pensar, de sentir, de soñar, eres el universo que despierta, un reflejo del origen mismo de la existencia. Imagina un océano de luz, donde cada onda es un pensamiento, cada corriente un sueño, cada latido un eco del Big Bang.
¿No es esto una metáfora divina, una danza donde tu conciencia y el cosmos se funden en un abrazo eterno? Mientras escuchas estas palabras, considera una pregunta que toca el corazón de tu ser. ¿Es tu conciencia el mayor misterio del cosmos, el punto donde el universo se contempla a sí mismo? Cada instante de tu vida, cada momento de maravilla, es un testimonio de este despertar, un eco del proceso que transformó el caos en vida, el vacío en significado. Si este viaje de descubrimiento ha resonado en 1910, tu alma, te invito a unirte a nosotros en Universo en Silencio, donde continuaremos explorando los misterios del cosmos, tejiendo nuevos hilos en este tapiz de despertar colectivo. Juntos podemos seguir navegando este océano de luz, descubriendo verdades que transforman nuestra percepción para siempre. Ahora, mientras te preparas para cerrar este capítulo, toma un momento para sintetizar lo que hemos descubierto. Hemos viajado desde el susurro cuántico del origen hasta la revelación de la conciencia como el mayor misterio, conectando la mecánica cuántica con el milagro de tu existencia. Este viaje no termina aquí, sino que se expande hacia nuevos horizontes, nuevas preguntas, nuevos despertares. Mientras flotas en este río de luz, imagina que el universo te susurra una invitación final, a seguir explorando, a seguir maravillándote, a seguir siendo parte del cosmos que despierta. Y así, en la quietud de esta noche, te dejo con una última imagen. Imagina que estás flotando en un océano infinito. Cada onda un misterio, cada luz un pensamiento, cada latido una conexión con el universo entero. Este es tu lugar en el cosmos, un lugar de asombro, de armonía, de despertar eterno. Si este viaje ha encendido una chispa en tu alma, te invitamos a seguirnos en Universo en Silencio, donde los susurros del cosmos continuarán guiándonos hacia nuevos despertares. Hasta entonces, respira profundamente y lleva contigo esta verdad. Tú eres el universo, y el universo eres tú.